Bienvenidos, bienvenidas a Zancadas contra el Cáncer, un proyecto que pretende educar y divulgar sobre ejercicio físico y cáncer. Un proyecto que está dedicado a todas esas personas que están en proceso oncológico o que ya lo han superado y quieren empezar a ser más activas físicamente. Además, también pretende demostrar que el ejercicio físico es una herramienta útil, segura y eficaz para estas personas. Así que si sois profesionales de la salud, este proyecto os puede interesar. En el podcast de hoy, el podcast del entrenador clínico, vamos a hablar de por qué las células cancerosas son tan fascinantes, qué es lo que tienen que hace que puedan enganchar a los investigadores que dedican carreras enteras a descifrar estos enigmas. Si os gusta Zancadas contra el Cáncer, recordad que podéis suscribiros o dejar un comentario con vuestras opiniones o vuestras experiencias en relación al cáncer, y si sois profesionales de la salud, ayudadme a expandir este proyecto en numerosas áreas de la salud. Capítulo 1. La ciencia del cáncer. Así titulé el primer podcast del proyecto, un episodio donde hacíamos un viaje a través de la historia del cáncer y exponíamos las bondades y limitaciones de la ciencia y del ejercicio físico en las personas con cáncer. En el año 1858, Rudolf Virchow ya había visto que a través de su microscopio que las células cancerosas podían proliferar, es decir, dividirse de forma más o menos contundente. No obstante, no fue capaz de darle un porqué a tal hallazgo. Intentó justificarlo con la respuesta inflamatoria, un mecanismo de defensa y reparación del sistema inmunitario. Aunque no era una propuesta descabellada, Virchow no logró comprender que el origen del mal está en el propio interior de las células cancerosas. No muy lejos de su laboratorio, Walter Fleming, un biólogo, pretendía esclarecer los misterios de la división celular alterada. Para ello, tintó con un colorante células de huevos de salamandra. Bajo el microscopio observó unos filamentos azulados en el interior del núcleo de estas células. Decidió llamarlos cromosomas, que significa cuerpos coloreados. Anotó varias de sus características. La cantidad de cromosomas era propia de cada especie. Durante la división celular se duplicaban y se repartían en partes iguales. Sin embargo, aquellas investigaciones quedaron suspendidas en el tiempo. Tras sus pasos andaba David Paul von Hansemann, quien hizo experimentos con células cancerosas tiñéndolas con colorantes que Fleming había usado en el pasado. Halló algo sorprendente. Los cromosomas de las células cancerosas eran anormales, estaban llenas de aberraciones genéticas. Von Hansemann defendía que el mal se ocultaba en el propio interior de las células tumorales. Fue otro conocido de Virchow quien, a través de estudios de fecundación múltiple con huevos de erizos de mar, hipotetizó con sus experimentos que los cromosomas debían contener información crucial para que las células se dividieran y crecieran correctamente, lo que lo llevó a afirmar que estas anormalidades cromosómicas eran la causa del cáncer, justificando así su causa unitaria del carcinoma. En el 1914 publicó sus hallazgos bajo el título de Acerca del origen de los tumores malignos. No obstante, esto chocó de lleno con un descubrimiento asombroso por parte de Peyton Rose. Un virus podía causar cáncer en gallinas. Estábamos hablando del llamado virus del sarcoma de Rose. ¿En qué quedaban los investigadores? ¿El cáncer era causado por algo interno, es decir, por los cromosomas, o por algo externo, es decir, por los virus? Para aquella época se sabía que algunos virus eran responsables de enfermedades como la polio. Esto suscitó la idea de que una vacuna contra el cáncer fuera una cura plausible para la malignidad. En el año 1860, Gregor Mendel, el apodado padre de la genética, hacía sus experimentos en el jardín de su monasterio. En sus investigaciones observó que algunas características se transmitían de planta en planta. El color de la flor, la textura de la semilla, la altura de la planta.
concluyó que los organismos pasaban información o instrucciones de una célula a su descendencia. Él solo observaba, no podía ver el microscópico interior con suficiente claridad. Tiempo después, los botánicos llamarían gen a esos paquetes de instrucciones. 50 años después de los descubrimientos de Mendel, Thomas Hunt Morgan, quien hacía estudios con moscas de la fruta, observó que la herencia del sexo se encontraba en los cromosomas, así que los genes debían estar en estos cuerpos coloreados. Acertó y en el año 1915 teorizó: los genes están en los cromosomas. Su transmisión durante la división celular permite que pasen a su descendencia. En los años 40, los biólogos sabían que el gen era una unidad de herencia que conducía un rasgo biológico de una célula a la próxima generación, que los genes estaban en el interior de la célula bajo la forma de cromosomas y que los genes estaban formados de ADN. Aunque para aquel entonces teníamos un amplio conocimiento sobre el interior de la célula, poco ayudó esto a esclarecer el misterio del cáncer. Ahora bien, ¿cuál era la posible causa de una mutación en los genes? En el 1928, Hermann Joseph Müller descubrió que los rayos X aumentaban considerablemente la cantidad de mutaciones en las moscas de la fruta. Por aquel entonces ya se sabía que la radiación provocaba cáncer. Prueba de ello eran las mujeres estadounidenses que montaban relojes usando radio, un compuesto radiactivo que hacía que las saetas del reloj brillaran en la oscuridad. Por tanto, ¿serían las alteraciones genéticas la causa unitaria definitiva para el cáncer? La lista empezaba a ser considerable: rayos X, hollín, humo del tabaco, asbesto. Para la década de los 50, la comunidad de científicos estaba fragmentada en tres bandos: los que defendían que los virus causaban cáncer. De hecho, algunos casos de cáncer están causados por virus, como por ejemplo el virus del papiloma humano, que aumenta el riesgo de tener cáncer de cérvix. Por otra parte, las sustancias tóxicas externas son las responsables del cáncer. Y por otra parte, los que defendían que los genes estaban detrás de esta enfermedad. Todas ellas están relacionadas con la más íntima profundidad de la célula, el material genético. Ahora sabían que el antecesor de un gen que causa cáncer es un gen normal, llamado protooncogen. Esto valió a sus descubridores el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1989. La célula cancerosa es una versión distorsionada de nuestro ser normal. Estos hallazgos revolucionaron la biología del cáncer y sentaron las bases de la importancia de la genética en el cáncer. Los oncogenes, representando un acelerador de un coche atascado, y los genes supresores de tumores, representando la ausencia de frenos, son los defectos centrales de la célula cancerosa. Robert Weinberg marcó el siguiente gran paso en esta historia. Hasta la fecha, nadie había podido ser capaz de aislar un gen que causara cáncer en los seres humanos. Puesto que existen más de 20.000 genes en nuestro genoma, la tarea era demencial. Weinberg sabía que un gen mutado causaba una división celular desmesurada. Si traspasaba estos genes a células normales, el caos se desataría y una masa de células aparecería. A él se le daba muy bien ese trabajo. Así podría capturar ese oncogen humano. Pero no estaban solos. La competencia apremiaba y otros investigadores en otros laboratorios del país, en Estados Unidos de América en este caso, estaban obteniendo hallazgos similares. En 1982, Robert Weinberg, Mariano Barbacid y Michael Wigler publicaron sus resultados. Los tres habían encontrado un trozo de ADN que tenía un gen llamado RAS. En las células tumorales, este gen estaba mutado, lo que provocaba que la proteína que creaba estaba extremadamente activa. Constantemente enviaba señales para favorecer la división celular.
Posteriormente se descubrieron varios de estos genes, en este caso oncogenes como el MYC o el NEU y genes supresores de tumores como el P53. Si os está gustando este episodio del podcast del entrenador clínico, os animo a que comentéis, os suscribáis al canal y también le echéis un vistazo a nuestras redes sociales, porque estamos en Instagram como @entrenador.clínico, y si queréis seguir aprendiendo muchísimo más sobre el proyecto, también os invito a que veáis nuestro directo en YouTube sobre zancadas contra el cáncer. Allí detallo con muchísima precisión de qué se trata este proyecto de ejercicio y cáncer. Capítulo 2. Las marcas características del cáncer. En 1988, Bert Vogelstein publicó un estudio científico en la prestigiosa New England Journal of Medicine, donde sugería: en los comienzos del proceso neoplásico, es decir, del cáncer, una célula del colon parece crecer más que las demás y dar forma a una pequeña neoplasia benigna. Durante el crecimiento de estas células suelen producirse una mutación en el gen RAS. Por último, una pérdida de los genes supresores de tumores puede asociarse con la progresión del adenoma hasta transformarse en un carcinoma liso y llano. Vogelstein observó que el avance de la enfermedad sucedía al mismo tiempo que las alteraciones genéticas, generalmente. No se hacía al azar. Y en el 1999, Robert Weinberg y Douglas Hanahan sabían que la ciencia del cáncer había arrojado hallazgos sobre la existencia de reglas y principios en el cáncer. Un año después publicaron un estudio científico de grandísimo prestigio titulado The Hallmarks of Cancer, las marcas del cáncer. En este artículo describían: examinamos las reglas que gobiernan la transformación de células humanas normales en células malignas. Sugerimos que la investigación de las décadas pasadas ha revelado la existencia de un pequeño número de rasgos moleculares, bioquímicos y celulares, capacidades adquiridas, compartidos por la mayoría de los tipos de cáncer humano, si no por todos ellos. En primer lugar, destacamos la pieza angular del proceso del cáncer, la proliferación celular, es decir, la división de las células. Debido a la activación de oncogenes, es decir, genes mutados como el RAS o el MYC, las células tumorales pueden desarrollar impulsos propios para seguir desarrollándose y dividiéndose. Las células normales necesitan señales de crecimiento para desarrollarse. Algunos oncogenes simulan esas señales para seguir creciendo por su cuenta, es decir, generan sus propias señales de crecimiento. Esto es posible ya que las células cancerosas producen algunas moléculas conocidas como factores de crecimiento, entre otros mecanismos. En segundo lugar, otra de las características fundamentales en algunas células cancerosas es que son capaces de eliminar o parar las señales que indican que esa célula debe parar de crecer. Las células cancerosas pueden desactivar genes supresores de tumores, como el RB, que inhiben el crecimiento celular. En condiciones normales, el gen TP53, a través de la proteína P53, puede recibir información relacionada con situaciones de estrés y parar la división de las células hasta que la situación mejore. Si las señales y el daño son considerables, puede iniciar el proceso de autodestrucción celular. Si este gen está alterado, las células cancerosas podrán encontrar una razón para seguir expandiéndose. Otra de las características fascinantes de las células tumorales es la de la muerte celular. A esto lo conocemos como apoptosis y es un mecanismo totalmente natural. La muerte celular programada es esencial para el control de la vida celular. En condiciones normales existe todo un sistema de proteínas que se encargan de detectar alteraciones y ejecutar órdenes si estas alteraciones persisten. De ello se encargan, por ejemplo, las caspasas.
Al desarrollar mutaciones en las células cancerosas que afectan al gen TP53, no puede crear la proteína P53, la cual es una de las piezas claves de la apoptosis. Este mismo mecanismo o fallo en los mecanismos está detrás y es una de las principales razones por las cuales algunas células cancerosas tienen resistencia a los tratamientos y una vez más las células cancerosas son capaces de sacar partido a la inmortalidad celular. De hecho, la cuarta característica está relacionada con la inmortalidad. Las células humanas tienen un programa que limita las veces que una célula puede dividirse. Esto lo descubrió Leonard Hayflick en los años 60. Una vez ha alcanzado su límite, generalmente entre 40 o 60 divisiones celulares, la célula para de crecer y entra en un estado de senescencia. Además, al final de los cromosomas encontramos los telómeros. De hecho, hace mucho tiempo ya hablamos en el canal sobre cuál era la relación con el ejercicio físico, el envejecimiento, los cromosomas y concretamente los telómeros y la telomerasa. Los telómeros son unas estructuras encargadas de proteger el material genético del daño celular. Con cada división de la célula, estos se van acortando hasta que los cromosomas quedan expuestos. Al suceder tal evento, pueden desencadenarse toda una serie de eventos que comprometen la estabilidad y la integridad del material genético o el ADN, lo que podría contribuir a la muerte de la célula y, entre otras, al aumento del riesgo de un posible caso de cáncer. Sin embargo, nuestro organismo es maravilloso, como ya he dicho muchas veces, y cuenta con la ayuda de una enzima, la telomerasa, que actúa a varios niveles. Por ejemplo, es capaz de proteger los extremos de esos telómeros, añadiendo trocitos de ADN a esos extremos. Desgraciadamente, algunas de estas células cancerosas obtienen mutaciones que les permiten aumentar la producción de telomerasa, lo que permitiría que estas células pudieran dividirse indefinidamente, ya que constantemente alargan sus telómeros, haciendo que sean inmortales, ya que pueden dividirse una y otra vez a lo largo del tiempo. La quinta característica o capacidad adquirida que descubrieron o describieron, mejor dicho, estos investigadores es la de la angiogénesis, la creación de nuevos vasos sanguíneos. Los seres humanos pueden crear nuevos vasos sanguíneos a través de la liberación de moléculas especializadas, un proceso llamado angiogénesis. De hecho, gracias al ejercicio físico, podemos activar estos mecanismos y, por tanto, mejorar nuestra salud cardiovascular. Entre ellas destacaríamos la VEGF o la FGF1 o 2. Las células cancerosas pueden alterar estos mecanismos a través de cambios genéticos que decantarían la balanza a favor de los factores que favorecen la creación de nuevos vasos sanguíneos. En algunos casos se da esta situación. Las células tienden a expresar en gran cantidad factores que favorecen el crecimiento de los vasos sanguíneos, como el VEGF, y en otras situaciones se reduce la expresión y por tanto la cantidad de moléculas que tienden a limitar o controlar ese crecimiento de los vasos sanguíneos. Además, en otras situaciones podemos encontrar que se comparten ambas situaciones. Recordemos que las células cancerosas son células vivas que requieren de nutrientes y oxígeno para seguir creciendo y expandiéndose. Aunque esa red de vasos sanguíneos es caótica debido al desmesurado crecimiento, puede haber situaciones donde la cantidad de oxígeno y nutrientes sea escasa. De todos modos, las células cancerosas son altamente adaptativas, es decir, son células todoterreno. Aunque parece ser que todo esto depende del tumor, ya que en algunos casos podemos encontrar masas tumorales con muchísimos vasos sanguíneos,
como por ejemplo el caso de algunos tumores neuroendocrinos en el riñón y en el páncreas, y en otros casos la red de vasos sanguíneos no es tan exagerada, como por ejemplo en el caso del adenocarcinoma ductal pancreático. La sexta y última característica que describieron estos investigadores hace 25 años es una pieza fundamental que hace que el cáncer sea extremadamente agresivo. Hablamos de la invasión de otros tejidos y de la metástasis. En algunos casos, una serie de alteraciones genéticas dan lugar a un conjunto de procesos en donde las células cancerosas se despegan de su lugar de origen y migran a lugares más o menos lejanos. Para ello es necesario un proceso conocido como transición epitelio-mesénquima. Las células epiteliales, que podemos encontrar en los alveolos de los pulmones o en los túbulos de los riñones, adquieren mutaciones que les permiten resistir a la muerte celular programada y, por tanto, permite que invadan o se expandan a otras localizaciones. Posteriormente, las células cancerosas pueden volver a un estado de no invasión, y a esto se le llama transición mesénquima-epitelio. En algunos casos, como por ejemplo el cáncer de mama y el melanoma, pueden aparecer metástasis macroscópicas décadas o años después de que se haya supuestamente eliminado esas células tumorales del organismo. Sin embargo, en el año 2011, estos mismos autores, Hanahan y Weinberg, publicaron un artículo actualizado en donde añadían dos características más de las células cancerosas. En este caso hablaban del metabolismo energético, es decir, la parte de nuestro metabolismo que nos permite obtener energía para que nuestras células puedan utilizarla en los procesos vitales y que nosotros podamos sustentarnos como un organismo humano, y también hablaban de cómo las células cancerosas eran capaces de ocultarse del sistema inmunológico y utilizarlo a su favor para seguir creciendo y proliferando. Capítulo 3. Las células cancerosas son más complejas de lo que habíamos intuido. En el año 2011 añadimos dos características muy interesantes a las células cancerosas, y es que estas son capaces de reprogramar el metabolismo energético. Las células cancerosas tienen que alimentarse y para ello hacen uso de moléculas como la glucosa o el lactato. No obstante, estas pueden modificar el metabolismo de la glucosa y por tanto la producción de energía, favoreciendo la glucólisis citosólica. En la década de los años 20, Otto Warburg describió este proceso y lo tituló el efecto Warburg, y es una paradoja. En condiciones normales, nuestro organismo puede coger glucosa, que es un tipo de azúcar, y transformarlo en piruvato, que es otra molécula, con el fin de obtener energía. En presencia de oxígeno abundante, estos piruvatos pueden entrar a la mitocondria, un orgánulo que está dentro de nuestras células que va a procesar esas moléculas con el fin de obtener energía. Sin embargo, las células cancerosas, aun habiendo oxígeno suficiente para que estos piruvatos entren a la mitocondria, prefiere favorecer la obtención de energía fuera de las mitocondrias, produciendo una molécula muy interesante conocida como lactato. Por tanto, incluso en presencia de oxígeno, las células tumorales pueden modificar el metabolismo de la glucosa y limitar el metabolismo energético a la glucólisis citosólica. Obtendrán menos energía, pero sí que es cierto que la obtendrán de forma más rápida. Además, que se favorezca esta forma de obtención de energía está relacionada con otra serie de ventajas que van a venir muy bien para que las células cancerosas sigan creciendo y dividiéndose de forma descontrolada. Las células cancerosas son capaces de ocultarse del sistema inmunitario. El sistema inmunitario
es una compleja red de células, órganos y tejidos que cumple varias funciones. Una de ellas es la de localizar y neutralizar células tumorales para evitar que aparezcan y progresen, al menos si se trata de cánceres que no están relacionados con virus. Esta es la hipótesis de la supervisión inmunológica. No obstante, algunas células cancerosas se mofan de estas defensas. En condiciones de tejidos sanos, en algunos casos, como ya hemos dicho anteriormente, van a aparecer una serie de mutaciones que favorecen que existan células transformadas. Ante la aparición de estas células transformadas, nuestro sistema inmunitario actúa como barrera, es una protección, y células como las células natural killer o las células T citotóxicas son capaces de matar estas células cancerosas o mantenerlas a raya. Posteriormente, una vez nuestro sistema inmunológico ofrece esta barrera, pueden quedar algunas células cancerosas, pero bajo control. El problema viene cuando algunas de estas células cancerosas que están bajo control son capaces de seguir adquiriendo nuevas mutaciones que van a hacer que cambien sus características. Cuando estas células cancerosas cambian sus características, pueden favorecer que escapen de nuevo al sistema inmunitario y por tanto van a seguir creciendo y proliferando, aumentando la masa de células tumorales. Las células cancerosas tienen una infinidad de mecanismos para evitar al sistema inmunitario, incluso ponerlo a su favor. Por ejemplo, en el caso de la leucemia mieloide aguda, estas células son capaces de aumentar la expresión de un gen que crea una proteína encargada de enviar señales de no me comas. Si las células cancerosas son capaces de crear esta proteína a través de genes, obviamente, van a enviar señales al sistema inmunitario de que no las maten, ya que son células que entienden como propias el sistema inmunitario. Estas características no deben seguir un orden en particular y no se cumplen en absolutamente todas las células cancerosas. Por ejemplo, en algunos cánceres se puede desarrollar primero algunas características o hallmarks y después otros. O por ejemplo, una mutación en un gen puede hacer que se desarrollen dos de estas características. Sin embargo, en otros casos son necesarias varias mutaciones en los genes para que se desarrolle una única característica. Estos hallmarks simplemente nos ayudan a los profesionales de la salud y a los investigadores a entender cómo funcionan las células cancerosas y sobre todo cómo se pueden desarrollar nuevos tratamientos para mantener a raya a estas células cancerosas. En este podcast hemos hablado sobre las características que hacen tan interesantes y tan complejas y astutas a las células cancerosas. Desde evitar que se activen los procesos de muerte celular a dividirse de forma descontrolada o crear una nueva red de vasos sanguíneos para tener oxígeno y nutrientes que respalden sus ansias de energía para seguir creciendo. Recordad, si os ha gustado el podcast de hoy, podéis seguir aquí en YouTube o en Instagram y sobre todo apoyar el proyecto Zancadas contra el Cáncer, ya que pretendemos aportar toda esta información que es extremadamente amplia y compleja al público general para que todo el mundo pueda hacerse una idea de qué es el cáncer, cómo funciona, de qué tratan los tratamientos y sobre todo qué pueden hacer en relación al ejercicio físico para disminuir el riesgo, mejorar su pronóstico o mejorar su calidad de vida una vez han pasado por un proceso oncológico. Si os ha gustado el podcast de hoy, podéis suscribiros por aquí o si no, seguir viendo más vídeos por allá. Soy Alejandro Martínez y nos vemos en el próximo podcast.